El vacío de poder es un concepto que se usa principalmente en la política, pero también es una expresión que se escucha con cierta frecuencia y en la vida cotidiana desde al menos el sexenio de Vicente Fox, a partir de las crisis de seguridad que sacaron a la gente a las calles en la famosa Marcha Blanca y Silenciosa, por dar un ejemplo. Pero, ¿qué se quiere decir con esta expresión? En lenguaje más o menos sencillo significa que las instituciones del Estado se encuentran rebasadas, que han perdido la capacidad de responder de manera efectiva a las diversas necesidades y demandas de la población en general. Por ejemplo, proveer la seguridad y la procuración de justicia que requiere un país como México, o dotar de suficientes recursos para programas sociales que combaten la pobreza, programas de becas, en fin, el vacío de poder quiere decir que no hay la capacidad de operación y de recursos para afrontar las necesidades y demandas sociales generales. El problema de plantearlo así es que hace parecer que las instituciones están lideradas y manejadas por personajes muy capaces, honestos y con vocación para el servicio público, como una especie de apóstoles, que pese a sus máximos esfuerzos y estrategias, se ven limitados a cumplir tales necesidades y demandas sociales porque la realidad los sobrepasa. Y en cierto modo así es, y creo que hay suficientes argumentos al respecto. Una lectura obligada son los trabajos de Edgardo Buscaglia. El punto, entre otros, el punto es que no hay una semana en que no salga una nota periodística que implique a funcionarios públicos en escándalos de corrupción, de desvío de recursos, de abusos de poder, nepotismos y una serie innumerable de etcéteras. Tal es el caso del Veracruz de Duarte, en que van casi una veintena de periodistas asesinados, ahora unos jóvenes desaparecidos, queda casi implícito el asesinato, feminicidios, el reciente escándalo sobre el desvío multimillonario de recursos, los videos e imágenes del trato despótico que le da a la gente, en fin, en su gestión ha pasado de todo y poco que sea del buen ver de las y los veracruzanos. En ese sentido, se vuelve difícil reconocer a ese personaje que pese a sus esfuerzos y sacrificios no puede con la realidad, y lo que se ve es que este personaje es un protagonista de los problemas de Veracruz. Vaya, es una causal de broncas y de ninguna manera una solución, o al menos en la representación. Desde mi opinión, creo que al menos en México quizá deberíamos de empezar a reemplazar la expresión del vacío de poder, porque en realidad lo que parece haber es un metaestado o un sobreestado, es decir, cuando el Estado cubre el papel de policía y al mismo tiempo el del delincuente, cuando el Estado no puede resolver problemas sociales porque es el Estado mismo un factor importante y detonante de esos problemas. Lo que quiero decir es que en muchos de los casos la misma clase política obstaculiza las soluciones porque esas soluciones perjudicarían sus propios intereses o incluso los podría llevar tras las rejas. El ejemplo más ilustrativo de los últimos años es el sistema anticorrupción. Al principio vino toda la verborrea de siempre y todos los partidos se pronunciaron por estructurar un diseño que iniciara un combate frontal a la corrupción. Pero a la hora que llegó la legislación, ese sistema quedó en las mismas, sigue protegiendo a quienes requieren de su protección, que es a la mayoría de las y los políticos que estuvieron o estarán en funciones. Por eso me parece que es necesario dejar de justificar la incapacidad y la corrupción echándole la culpa a la complejidad social. Vaya, no estamos siendo gobernados por instituciones y autoridades que se están rajando la vida por los intereses de la población, sino por sus propios intereses. Y en esta batalla por sus intereses personales y por defenderse de los efectos de la ley, o para no acatarse a las sanciones que las leyes dictan y para defenderse de la opinión pública, estos políticos hacen lo que sea necesario, así sea establecer nexos y alianzas con el crimen organizado. Y de esto también hay documentos e investigaciones periodísticas y no solo nacionales. Por ello me parece que hemos transitado del vacío de poder a una readaptación de las instituciones para retomar poder, así sea por la vía ilegal y de la corrupción, pero la autoridad
autoritarismo está en pleno renacimiento, es decir, con autoridades aplastantes. Por eso digo que se trata de un estado gordo y que aparece o se manifiesta en el todo. No es débil o no es del todo tan débil. Todo lo contrario, no está ausente, pero su presencia es motivo de miedo, de angustia, de preocupación y de provocación. Esto es una presencia lamentable. Lejos de ser un aliado de la sociedad, un sobreestado es aquel que se vuelve por igual amigo de su población durante las campañas políticas y enemigo durante la gestión. Y cabe aclarar que este fenómeno no es exclusivo de Veracruz. Lo ponemos de ejemplo porque, debido a los excesos de Duarte, es posible observar con mayor claridad cómo un gobierno cubre espacios que ni siquiera son de su competencia, pero en realidad esto ocurre desde el nivel federal hasta el municipal a lo largo y ancho del país los 365 días del año. ¿Cuándo será el día que la gente diga de alguna gestión al terminar: bueno, no cumplieron o cumplieron poco, pero dejaron bien las finanzas del erario y estuvimos en paz? Ya para terminar, es importante recordar que este sexenio ha estado marcado por la opacidad, vaya por la duda, y siguiendo el argumento, es de toda relevancia traer a cuento el asunto de la Casa Blanca y la reciente investigación del equipo de trabajo de Carmen Aristegui, porque relaciona el Monex Gate o el presunto fraude electoral de 2012 con el crimen organizado. Y ya se verá en qué acaba este nuevo episodio protagonizado por el círculo presidencial, pero dadas las circunstancias que prevalecen en el país, quizá sería mejor tener un vacío de poder y no un Estado que es el policía y el delincuente al mismo tiempo. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.